¿Qué tal, colegas? Yo soy el doctor Re y hoy tengo el gusto de estar con el doctor Darío Treviño, residente de segundo año de medicina interna y creador de contenido médico en YouTube, en Patreon y en otras plataformas en Red Médica Blog. Entonces, tengo el placer de compartir el día de hoy un poquito acerca de la experiencia acerca de su especialidad. Darío, ¿cómo estás, mi hermano? Hola, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí contigo. Ya había visto varios de los entrevistadores que habían estado en tu canal. La verdad es que a todos nos sirve muchísimo para saber qué se hace en el resto de las especialidades, porque a veces estamos en la burbuja de medicina interna, cirugía, trauma, pedia, gineco, y no nos damos cuenta que pues en México hay muchísimas especialidades. Entonces, la verdad es que el trabajo que estás haciendo está muy padre, está muy chido, más que nada para saber la experiencia de los otros residentes. Y pues ahorita bien, todo bien aquí en la Ciudad de México, lluvioso, pero aquí estamos contra el COVID, batallando todavía. Perfecto, Darío. Pues muchas gracias por haber aceptado y vamos a meternos de lleno a la especialidad que hoy nos compete. Hoy el protagonista eres tú y la medicina interna, ¿no? Que, Como siempre, doctor. que tengo que decirlo, ¿no? La duración de medicina interna, si no me equivoco, Darío, son 4 años. Platícanos un poquito más acerca de esto. ¿Cuánto dura la especialidad? Así es, la especialidad en la mayoría de los hospitales, ya sea IMSS o Secretaría de Salud, son 4 años. El caso un poco distinto va a suceder, por ejemplo, en institutos o en otros hospitales en donde ya tienen, entran previamente aceptados para una subespecialidad y teóricamente sí entran como medicina interna, pero ya están destinados, no sé, a hacer dermas, a hacer cardios Ok. u otras especialidades como tal. Pero IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, así en un contexto general, todos son 4 años para tener pues el título, ¿no? Recordar que medicina interna, para los que quieran medicina interna, es una de las especialidades que tiene que hacer servicio social, igual que gineco, igual que pedi, igual que cirugía general. Entonces, también está de pensar eso, porque luego de repente se nos olvida ahí y al último tienes que hacer 6 meses de servicio social. Eso es algo también para recordar importante. Qué importante, ¿no? Eso que nos dices, porque a lo menos yo no sabía esta parte de medicina interna, ¿no? Y son 4 años, pero terminando medicina interna en total, ¿verdad? Así es. Porque hay, vaya, muchísimas que te puedes derivar a partir de interna. Y justamente eso es lo que me gustaría que nos platicaras un poquito, Darío. ¿Cuáles son las especialidades a las que te puedes derivar y cuántos años requieres previo de medicina interna? Digo, a grosso modo, porque creo que son Sí. bastantitas. No, sí, son un buen, la rama de la medicina interna, pues ya Neumo se salió de nosotros, ya no quisieron ser especialistas los neumos, pero para la mayoría de las otras que haber pues estado algunos años ahí en la carrera de medicina interna. Así general, las que sí te piden 4 años es infectología. Para tú poder ser Ok. infectólogo tienes que hacer sí o sí los 4 años de medicina interna. Eso que ni qué. Ya va a depender también a dónde quieras pues derivarte. La más fácil para derivarte, no fácil porque es en un año, no porque sea fácil derivarse, es hemato y derma, que son las primeras que puede salir. Por ejemplo, en Secretaría de Salud y en ISSSTE y en algunos institutos, las convocatorias salen para primer año. Ahorita hay unas tendencias de que ya no quieren internistas en las subespecialidades. La verdad no entiendo muy bien la causa, pero por ejemplo hay hospitales que si acabas los 4 años de interna, pues ya no te aceptan, ya no puedes participar dentro de las convocatorias, por ejemplo, de DERME y cosas así. Y ya si quieres IMSS, la mayoría de las derivaciones del IMSS, a excepción de Mato, todas son en segundo año. Quiere decir que si en el segundo año del IMSS no alcanzaste a derivarte, ya para el tercer año no te van a aceptar, ya tienes que esperarte hasta terminar la especialidad de medicina interna. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría derivarme a cardio, entonces este es el año bueno para derivarse. Y pues nada más, yo creo que lo más importante a todos los que quieran hacer interna es que desde el primer día vayan enfocados en que si quieren acabar interna o quieren agarrar una sub, ¿no? Es un mundo totalmente distinto, la verdad, hacer interna y hacer una sub. Y Darío, va cambiando este pensamiento conforme entras a la especialidad. Digo, a lo mejor ya entras con una idea de que me voy a derivar, te acaba gustando interna, o lo Ajá, contrario, ¿no? Entras queriendo sí. interna y cambias, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, muchos de mis compañeros también teníamos la idea de acabar interna y pues esperemos si todos logremos derivarnos de nuestra generación, que es el plan que tenemos realmente. Pero depende de muchas cosas. Yo creo que como todas las especialidades, tienes que ver no solamente a ti mismo, tus planes a futuro, el resto de tu vida, porque pues a lo mejor
cuando hay residentes que entran muy jóvenes, a los 22, 23 años ya entraron a la especialidad y pues a ellos les alcanza, ¿no? La vida para acabar interna y el alta, la super alta y no sé qué otras cosas, ¿no? Pero pues ya si lo piensas, por ejemplo, ya en el segundo año te quedas así como que, ¿de verdad quieres hacer esto? Tienes que tener un amor inmenso a la medicina interna. A mí, en lo particular, me encanta la medicina interna, me fascina. Pero yo, si te soy sincero, por ejemplo, trabajar de médico internista no es algo que me vea, sinceramente. Yo me Claro. gustaría pues, hacer cardio, cosas así. Entonces, pero sí hay gente muy, muy buena en medicina interna. Los mejores médicos son los médicos internistas, eso siempre va a ser. Pero sí, o sea, tu pensamiento puede cambiar, o sea, tú puedes entrar bien a gusto a medicina interna y no querer medicina interna, o puedes querer cardio, hemato, neumo, derma, yo qué sé, y enamorarte de la medicina interna y saber qué es lo que quieres hacer el resto de tu vida. Entonces, pues sí, sí cambia realmente. Qué Sí puede cambiar importante, tu ¿no? pensamiento. Qué Así es. importante qué bueno que tengan estas opciones, porque como dices, no puedes entrar queriendo una cosa y acabas viendo la realidad. Creo que tocaste un tema medular que es la edad, que no debería Sí. de serlo, pero seamos honestos. A lo menos a mí ya me pesan mis 28 añitos para ser R1 y pues sí te pones a pensar las cosas, ¿no? Entonces no tiene nada de malo, como bien lo dices, Darío, en decir, ¿sabes qué? Quiero hacer otras cosas de mi vida y está todo bien. Y hablando de eso, me gustaría saber un poquito más acerca de la consulta, el piso, los procedimientos que hace un internista, porque lo que nosotros sabemos es lo del internado, ¿no? Veíamos a nuestros Sí. residentes y veíamos que hacían muchos procedimientos, que tenían que ver el piso, la consulta, pero de primera mano, ya ahora que estás en la especialidad, ¿cómo es el trabajo verdaderamente del internista? Pláticanos un poquito de esto, Darío. Pues sí, es muy importante el punto que tocas, porque antes de entrar, a todos los que quieran ser internistas o quieren agarrar la especialidad de medicina interna, hay algo muy importante que tienen que saber, dónde hacer la medicina interna, porque es muy enfocado en el punto que tú dices, no es lo mismo hacer en un segundo nivel que en un tercer nivel. Yo estoy en un tercer nivel haciendo medicina interna. ¿Qué quiere decir esto? Que hay procedimientos que tenemos subespecialistas y ellos van a hacer los procedimientos y te cambia muchísimo tu desarrollo, aprendizaje y más que nada a la hora de hacer manitas, ¿no? A la hora de hacer procedimientos. Pero, por ejemplo, ahí en el piso de medicina interna y que sucede en la mayoría de los servicios de medicina interna, es básico la colocación de los catéteres venosos centrales, intubación de los pacientes, realizar toracocentesis, realizar paracentesis, otros procedimientos que te puedes apegar de acuerdo a lo que tú quieras hacer o si quieres ser muy resolutivo, gusta ser muy resolutivo, es hacer procedimientos un poco más complejos, poner sondas endopleurales, hacer venodisecciones, la colocación de los catéteres arteriales, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, de que se pueden realizar. Las punciones lumbares también es algo que, aunque usualmente se toman en el servicio de urgencias, se realizan en el servicio de urgencias, puedes tú como internista tener la necesidad de tomar una punción lumbar, ¿no? Ya sea por un paciente que ingresó o porque ahí mismo durante tu hospitalización estás sospechando de una alteración de meningitis o de algo por el estilo. Puedes hacer muchas cosas. Yo creo que lo padre de la medicina interna es, como tú dices, hacemos muchos procedimientos, todos los procedimientos. Yo creo que un buen internista debe saber hacer todos los procedimientos. Obviamente no vamos a operar cataratas, nada por el estilo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que saber hacer para poder resolver, ¿no? Mientras solicitamos el apoyo ya de una especialidad que esté enfocada en ese sentido, ¿no? Siempre he pensado que un internista es casi como un urgenciólogo, tiene el mismo desarrollo, el mismo conocimiento, simplemente que el urgenciólogo tiene más habilidades, más destrezas, porque así es su rama, ¿verdad? Esa es su rama y lo obligan a tener esas habilidades. Mientras que el internista quiere valorar un poco más abiertamente el contexto de un paciente. Pero pues sí, más o menos eso es lo que terminamos haciendo ahí en el piso. Entonces, de Y procedimientos, pues sí, sí hacen bastantes, ¿no? no, sí, bastantísimos. Y yo creo que la mitad del día haces un procedimiento y la otra mitad del día estás pasando visita, ¿no? Porque eso es una de las cosas a pensar. No es lo mismo, yo creo que no es lo mismo hacer cualquier especialidad que hacer medicina interna por eso, ¿no? O sea, pas de visita larguísimos, que es algo a veces difícil, es muy difícil, ¿no? Es algo sabido que les Sí. encanta pasar visita a los Ay, sí. internistas y justamente, ¿no? Ya tocamos la parte de los procedimientos, cómo es el piso de medicina interna y cómo es la consulta. Pues mira, acá en el Hospital General
tenemos más o menos son dentro de 70 que pueden convertirse en 90 pacientes periféricos, ¿no? 70 en piso y pueden ser otros 20 periféricos. Así es, si estamos hablando de que se desborde el hospital de pacientes de medicina, que nunca sucede realmente. El piso pues se divide en dos alas y en la mayoría de los hospitales están divididos por alas o por sectores, así les suelen llamar. Y cada sector o ala se van asignando los residentes. Pues al final de cuentas, yo creo que el principal o lo que siempre debemos estar al pendiente es que en el piso de medicina interna, tanto nosotros residentes en donde haya internos, acá en el general pues no hay internos, pero donde haya tanto los internos como el personal de enfermería, todos tenemos que tener la capacidad de entender que el piso está lleno de pacientes distintos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, el piso de cardio, que solo tiene cardiópatas, y a lo mejor tengan alguna otra cosita, pero son puntuales, que el piso de medicina interna no lo tienes de todos, y los de oftalmo también, que nos dejan ahí, y los de otorrino que nos dejan ahí, sí, 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 pero más o menos es eso, o sea, lo padre y lo difícil es que tienes que tener cobertura general, porque al final de cuentas, si uno acaba medicina interna, eso es lo que nos vamos a dedicar a todo, hay que meterle manos a todo. El piso, pues hay que pasar visita. Usualmente, yo creo que es en casi todos los servicios en el país de medicina interna. Pasas en la mañana, pasas en la tarde y pasas en la noche. Y hay servicios en donde aparte del pase del médico especialista, o sea, ya del médico, haces el pase con los De residentes residentes. mayores. O sea, puedes dar 5 o 6 pases de visita, ¿no? Nosotros lo tratamos de implementar cuando me convertí, me malignicé a R2, pero es que es imposible, o sea, no se puede, o sea, no hay tiempo para poder hacer eso, pues si no, no acabas notas, ingresos y todo eso. Y la consulta, la verdad es que, por ejemplo, acá en el general, nuestra consulta es más que nada BPOs y así consultas de trasplante, de pacientes con VIH, de tratamiento continuar y todo eso, porque no tenemos una población como tal de pacientes nosotros. Ok. Nuestros pacientes se supone que son referidos de los otros hospitales porque la medicina interna que tenemos es de tercer nivel. Entonces, solamente vemos lo que nos refieren los hospitales a nosotros y lo que llega a urgencias, pero así que no los quedemos como en otros hospitales, casi nunca sucede. Cosa diferente, por ejemplo, en los segundo nivel. En el segundo nivel se quedan con los pacientes y ellos mismos los citan, les dan seguimiento y cosas así. Entonces, eso es como que una diferencia de un segundo y un tercer nivel, más o menos, porque hay terceros niveles donde hay subespecialidades como cardio, neumo y todo eso, y eso sí tienen su propia consulta, o sea, ahí no cambia, ¿verdad? Entonces, es como que un poquito lo que estamos haciendo en el piso, y pues las guardias, ¿no? Que igual yo creo que en todo el país debe haber algunas sedes todavía que no sean AD, pero la mayoría pues somos AD, ¿no? Y entonces guardias cada 4 días, pero a ir al piso todos los días, eso es como que, y el R1 pues hacer todos los ingresos. Todo tiene que ser. Qué importante esto que mencionas, Darío, y que yo no conocía el segundo y el tercer nivel, ¿no? Uh-huh. A tener muy en cuenta para dónde vas a hacer tu sede, porque yo sí en el internado veía que la consulta de medicina interna abarcaba todo. ¿Por qué? Porque no había subespecialistas, ¿no? No había gastro, hemato, etcétera. Entonces el internista debe de dar esa consulta. Y en tercer Uh-huh. nivel no sucede así. Muy importante para tenerlo en cuenta a la hora de elegir sede. Y no sé, corrígeme si me equivoco, tiene mucho que ver con qué quieres hacer después. Si quieres hacer medicina interna completa o si te quieres derivar, ¿no? Creo que va por ahí esa parte. Sí, claro, es que depende mucho, yo creo que lo que más que depender del hospital, que sí depende, sí estoy de acuerdo contigo, sí depende, pero pesa más la energía y la disponibilidad que tú tengas como residente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en mi piso no estamos intubando mucho, pues trato de conseguir o de juntarme con los anestesios que están en el hospital para que me enseñen a intubar, ¿no? O sea, no he puesto sondas endopleurales, pues voy al piso de neumo, hablo con un camarada o algo por decir, oye, ayudas a poner sondas endopleurales. Creo que depende más de uno mismo, Claro. pero sí es cierto que dentro de tu formación, si somos justos y realistas, dentro de la formación en un tercer nivel, tal vez no puedas hacer esos procedimientos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacer una biopsia de hueso, pues va a ser muy difícil que no la haga hemato, una biopsia de médula ósea. Usted, hemato es especialista. Pero así como tú dices, o sea, estás en un segundo nivel,
no sé, estás en Tampico, estás en Laredo, en donde estés. Yo digo porque son los Sí. municipios de Tamaulipas, de donde soy, pero o sea, estás ahí, ¿quién más la va a hacer si no es Claro. el internista, no? O sea, sí o sí la hace el internista. Y depende mucho. El problema, yo creo, principal, cuando te vas a un segundo nivel, es que la carga de trabajo es tanta que tu aprendizaje, en lugar de que tus procedimientos dependan de ti, de lo que busques, ahora tu aprendizaje depende de ti. Ok. Porque tú tienes que enseñarte solito, porque la carga trabajo es muchísima, es muy pesada y tal vez la educación, la enseñanza, no se les dé el enfoque que tal vez se les debería de dar, ¿no? Yo creo que eso es como que la mayor diferencia, es lo que yo me di cuenta con mis amigos que están haciendo medicina interna y yo que estoy acá, es como que te das cuenta de esas diferencias, ¿no? Sí, sí, sí hay diferencias, ¿no? Y para tenerlo en cuenta, digo, yo creo que todas las opciones son buenas, como bien dices, ya quedará en cada quien, ¿no? Uh -huh. Lo que quiera y a lo mejor donde te toque, ¿no? Porque muchas veces, pues no hay tanta Eso sí. oportunidad de esa parte, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a una parte que a todos nos interesa, que es la parte del dinero, ¿no? Digo, nosotros Sí. estamos aquí, la verdad, pues para vivir bien, para estar cómodos. Pero el amor a la medicina yo creo que es lo que nos mantiene aquí y creo que para ser internista se requiere mucho de eso. No porque no gane Dicen. bien, que es lo que todos dicen, ¿no? Que les va Sí. mal. Yo conozco muchos internistas que les va muy bien, pero la realidad es que al no ser una especialidad quirúrgica cambia mucho, ¿no? Y eso con Sí. cualquier otra, ¿no? Con urgencias, con pedia. Los quirúrgicos pues tienen más oportunidad laboral, pero se dice mucho esto del internista, que no le va bien. ¿Qué tan cierto es esta parte, Darío? Pues mira, depende mucho, yo creo que depende de la formación que tengas y de cómo te muevas. Es algo que creo que es sumamente importante porque te pongo el ejemplo. Nosotros tenemos geriatras en nuestra unidad, están haciendo geriatría ahí, mis compañeros, ¿no? Entonces, cuando salgan y que cada quien depende de sí mismo, que estamos acá en la Ciudad de México, pues va a depender forma de moverte, porque Claro. el de geriatría es especialista en adultos mayores, pero el médico internista también. Entonces, eso es lo que depende de cada uno. Y sí, yo también concuerdo. Yo he visto internistas que tienen mucho, mucho dinero. Y hay internistas que tal vez no generan la misma cantidad de dinero, pero depende mucho de cómo muevas, más que nada. Lo que sí es que yo lo que he visto, no estoy muy seguro porque tal vez es por el hospital en el que estoy, pero sí he visto, por ejemplo, que R4, R3 de otras especialidades tienen más oportunidad, a lo mejor, de ir afianzando su camino, ¿no? Ok. Entonces, algo que no sucede con el R4 de medicina interna. ¿Por qué? Porque estamos muy englobados ahí en el piso, ¿no? En el piso de medicina interna. Ahí conozco, por ejemplo, allá de donde soy de Matamoros, que es ciudad fronteriza, hay médicos especialistas de medicina interna que solo ponen catéteres venosas centrales. No son especialistas porque no existe eso, pero se movieron en ese sentido, ¿no? Y toda su formación, entonces el nefro, pues todos los Majurcar de para hemodiálisis, pues ya no anda batallando, se los dejo a él y no los tengo yo que hacer, ¿no? Y el médico pues hace con ultrasonido y todo el show. Pero depende mucho de cómo te muevas. Realmente, a mi consideración, no creo que el internista, por ser internista, sea pobre. Tampoco así como no veo como el cirujano, por ser cirujano, sea rico. Pero sí es más fácil sacar el dinero de la semana en una cirugía que dando consulta. Eso es muy distinto. Entonces, en ese punto sí estoy de acuerdo. Pero sí, o sea, yo creo que, como tú dices, el dinero es fundamental. No es porque no amemos a la medicina, es porque es una realidad en la que estamos viviendo. Y si quieres progresar y hacer o mejorar lo que es la medicina en México, se tiene que invertir. Y pues para invertir uno tiene, uno depende de nosotros mismos también desarrollar la medicina correctamente aquí en México. Y si quieres hacerlo bien, pues yo creo que el mejor consejo es, si vas para medicina interna y te preocupa el dinero, tal vez no tengas que hacer medicina interna porque te estás desviando en tu camino. Para que un Uf, internista genere buena cantidad de dinero, a mi parecer, te digo, yo soy R2 todavía no me enfrento al mundo de afuera en donde se andan peleando las especialidades, pero a mi parecer, por lo que he visto, por lo que conozco, la base de hacer dinero de un médico internista está aquí en su conocimiento. O sea, sabes resolver, siempre te van a llamar las subespecialidades. Así sea el neurocirujano más fregón, si hay un diagnóstico que no está claro, hay que hablar al internista, porque el internista es el que puede ordenar ese rompecabezas y decir, ah, pues ahora que venga el hemato, ahora que venga el infector, ahora que venga el neurólogo.
porque él es el que va ordenando un caso clínico, ¿no? En el mundo privado es un poco difícil, tal vez, que en el mundo, en la salud pública, de hospitales y todo eso, públicos, pero en el mundo privado sucede así y el internista pues toma su comisión, ¿no? Porque tiene que estar trayéndose a todos, todo el Claro. show. Pero yo digo que te puede ir bien si estudias. Yo digo que ese es el pilar fundamental, ¿no? Pero sí, sí existe, los memes de las Maruchan están muy buenos, la verdad. No, Darío, la verdad es que me quedo con algo que dices que me mueve mucho. Yo creo que si estamos aquí para hacer dinero, estamos en la profesión equivocada, ¿no? No nada más Sí, interna, yo creo que en la que sea. Y si algo me he dado cuenta es que el dinero o el éxito no va de la mano con, no sé cómo expresarlo, ¿no? Si tú haces bien las cosas, si lo haces con amor, si lo haces por las razones adecuadas, yo creo que todo se va dando, ¿no? claro, claro. Y más que nada, pues incluso nosotros somos la prueba de eso, ¿no? Yo creo que ni tú ni yo nos imaginamos estar aquí en algún momento hablando de estas cosas, Sí, no, y lo hacemos porque nos encanta, ¿no? Entonces, lo mismo con el médico internista y cualquier especialidad. Hay que replantearse cuáles son sus objetivos, porque si tu objetivo es hacer dinero, pues creo que estás en la carrera, que no va por ahí, ¿no? Y sí. eso, con eso no digo que no, que te debe de ir mal y que debes de regalar tu trabajo, no, para nada, pero sí es proporcional a lo que tú dices, ¿no? Al estudio, a lo que sabes hacer, y eso se vende, ¿no? Eso te lo Claro, compran claro. porque tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que me quedo con eso, no hay más que decir, los memes se pueden ir al carajo, Ay, yo sí. máximo respeto a los internistas y a los urgenciólogos igual, ¿no? Digo, son los que, donde se hace verdaderamente medicina, ¿no? Y regresándonos un poquito al mundo de la residencia, ¿qué es lo que hace el residente verdaderamente, Darío, en un hospital y cuál es su rol en una guardia? Sí, aquí va a depender mucho, eso depende mucho del hospital donde estés. Yo creo que eso es lo primero, lo que se debe marcar, ¿no? Luego, toda parte del hospital donde estés depende de cómo seamos todos los residentes, porque Claro. si la residencia todos nos llevamos bien, el trabajo se puede hacer mejor. Si en la residencia no nos llevamos bien, pues eso, pues ya sabes, ¿no? Tú también eres residente, ya sabes por dónde va la cuestión ahí. En la mayoría de los hospitales, los R1 pues son los pilares de un hospital, de cualquier servicio, en el servicio en donde esté. El R1, lo único bueno del R1 es que se acaba. Eso para todos, todo está, todos lo sabrás. Entonces, lo único bueno del R1 es que se acaba. Normalmente los R1 de medicina interna son los que se encargan de hacer ingresos y de notear pacientes. Clásicamente se dice o se pone, ¿no? Que los pacientes graves los notean los R2. A veces sucede, a veces no sucede, porque va a depender mucho si hay pacientes graves, si el paciente grave es un paciente grave estable, que a veces se puede decir por ahí, y pues nada más, ese tipo de cosas. El R2 usualmente es el que se dedica más tiempo a hacer procedimientos. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales, tanto el R2, el R3 se encuentran rotando. Obvio. Entonces, la mayoría de los servicios de medicina interna tal vez tienen un R2 en el piso y el resto están rotando para todo el mes. Eso quiere decir que el R2 obviamente no va a hacer nada, porque su mes ese que está ahí es su mes de vacaciones mientras regresa de las rotaciones, ¿no? Como sucede en algunos hospitales. Ahorita por el COVID no sucede tanto así, porque están pausadas en algunos sitios las rotaciones, pero por ejemplo, ahorita nosotros en el hospital tenemos 3 guardias en donde somos R2 y 2 R3, entonces hay una guardia que se queda con un R3 y un R2 nada más, ¿no? O sea, uno y uno para cada guardia, pero depende mucho del hospital. Yo creo que cuando entran, cuando entramos, tienen que saber que van a ir a pelear, ¿no? O sea, van a ir a trabajar, a trabajar, a trabajar, a aprender, sí, pero a trabajar fundamentalmente. Y ya cuando estás en el R2, en el R3, en el R4, ya se trata de aprender bien tu trabajo, tu especialidad, cómo lo estás haciendo. Y no es indiferente eso con la medicina interna. La medicina interna es lo mismo. En el R1 aprendes cómo funciona el hospital, aprendes a hacer procedimientos básicos, cómo tienes que notear, tienes que empezar a leer, te das cuenta que lo que sabías no sabes nada, hay que volver a leer. Sí, eso está bien cañón, ¿eh? Cuando te da esa sensación de que, oh, pues no sabes nada. Y básicamente yo creo que
El R1 se encarga, pues es el pilar fundamental en un hospital. Todos fuimos R1. Ya como R2, pues tienes que ir a orientar a tus R1, ¿no? Y te vas dando cuenta a veces de que hay R1s que quieren, hay R1s que no quieren. Y yo creo que el objetivo de un R2 es tratar de impulsar a esos R1 a que pues se vayan por el camino correcto, ¿no? Sabemos todos como R1 lo que hicimos cuando fuimos R1, todos lo sabemos, pero tratamos de que nuestros R1 no hagan ese tipo de cosas, ¿no? Para el bien de ellos principalmente. El R3 es la biblioteca que está en el hospital, que el que te ayuda, con el que te apoyas, el que evita que los R2 abusen de los R1, básicamente. Y el R4 en la mayoría de los hospitales realmente, en mi hospital mis R4 están, cuando estaban ahí en piso, porque ahorita están rotando, y los otros están en el servicio social, pero mis R4 eran demasiado activos, porque de verdad son muy buenos, que es el Neftalí y el doctor Quirino, los que estaban ahorita en piso en los primeros 6 meses. Son muy buenos, o sea, ahí están todo el día ahí pegados con los pacientes y todo lo demás. Pero sé que en la mayoría de los hospitales, los R4, como tienen que hacer la tesis, la mitad del tiempo están con la tesis y la otra mitad del tiempo están rotando. Entonces, para eso ya se vino el servicio social y ya se acabó el R4. Entonces, casi por eso es que dicen o ponen el meme del Snorlax, ¿no? Del R4 que no se mueve y que está ahí tirado y acostado. Pero, o sea, no es tanto así, pero sí es así, o sea, porque está ocupado en otras cosas, no porque no quiera, pero básicamente esos son los roles. Yo creo que lo más complicado es muy difícil. Yo que soy de allá de rancho, bueno, no de rancho, pero de una ciudad muy lejos de la Ciudad de México, es muy difícil a veces saber a dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, a veces puede ayudar que preguntes en los grupos. Yo la verdad es que veo que nunca sirve de nada, pero pues tienes que llegar con la mejor predisposición, ¿no? A estar como unas 2 semanitas así en perfil bajo para ver cómo se mueve el piso y ya saber cómo vas a actuar tú, ¿no? Porque luego después unos entran y entran muy gallitos, otros entran y entran muy tímidos, ¿no? Y pues tampoco es de que te dejes, pero tampoco es de que abuses. Pero básicamente yo creo que esos son los roles. Yo creo que lo más difícil de la residencia a veces es cuando te encuentras con un ambiente en donde es más importante lo personal que la enseñanza y entonces ahí es donde pues todos nos hacemos burnout, el show, ¿no? Por lo difícil que puede ser un piso así. Claro. Pero lo padre de la medicina interna es que casi no sucede casi en la medicina interna, eso es más de quirúrgicas, donde tienen egos peleados contra todos, ¿no? Claro, sí, yo creo que los roles son Sí, sí, importantes. sí. A final de cuentas hay que aceptar, ¿no? Cuando, que te toca ser R1, te tocará ser R2 y eventualmente serás R3, R4 y podrás disfrutar las mieles de la residencia, ¿no? Pero es Sí. un proceso Sí. inevitable que no te puedes saltar y sí, efectivamente, ¿no? A veces entras como muy, muy gallito, medio ahí, medio loco, pero no, hay que entenderlo, ¿no? A final de cuentas creo que tocas un tema medular, nada es personal, eso que quede bien claro, o por lo menos nada debería ser personal, y enfocarse a lo suyo, ¿no? A trabajar, a estudiar, a sacar el mejor provecho a la residencia y disfrutarla también, porque no, no todo es sufrimiento, no todo es me Sí, voy a sí. morir, es un año que no va a regresar, en verdad, el R1 sí se acaba efectivamente, y no vuelve, ¿no? Entonces, hay que aprender a disfrutarlo justamente. Y algo que me interesa saber, Darío, para mí medular, los residentes de interna duermen, porque a mí me encanta dormir, no te voy a mentir. Sabrás que ahí en oftalmo a las 12 se cierra la puerta Sí, sí, sí. y ya a puro llamado, ¿no? Es Les dice, no, importante. búsquenlos en urgencias, pero pues no. Puro show, pero No, no, no. fíjate que depende mucho. Yo creo que es el pilar, o sea, tienes que organizarte muy bien. Pero si te soy sincero, yo creo que los R1 de medicina interna son los que a lo mejor duermen menos en todas las especialidades. Obviamente, obviando a los de urgencias, porque esos Claro. no duermen, esos ni se sientan. Pero los de interna casi no duermen. ¿Por qué? Porque los hospitales, no sé, sinceramente no te podría decir la razón, el por qué los ingresos son en la noche y no son en la mañana. La razón no la sé, no la entiendo, nunca la entenderé. Lo he preguntado, las respuestas no te las puedo compartir porque ni siquiera son satisfactorias para mí, realmente. Pero los ingresos llegan en la noche y pues alguien los tiene que hacer. Entonces, ya como R2, realmente pues
El detalle es si hay pacientes graves o no en el piso. ¿Por qué? Porque eso va a depender qué tan atento debas de estar. Porque al final de cuentas, si un suceso inesperado le pasa a un paciente grave, hay que buscar el R2, ¿no? Que es el que se supone que debe de estar al pendiente. El R3, pues no se van a ir contra él, va a ser contra el R2, y por eso tienes que estar al pendiente de los pacientes, porque no es justo que dejes al R1 pues solo Claro. cuando tiene que hacer ingresos, tiene que estar viendo notas, El tiene que hacer censo. pendientes y todo eso. Entonces, como R2 depende de tus pacientes graves, podrás dormir, podrás no dormir. Ya como R3, pues depende de qué tan bien te lleves con tu R2 para que sea una organización. A veces se divide en el trabajo, otras veces no, pero yo creo que dormir así como internista está complicado, ¿eh? Si te gusta dormir, no agarres interna, ni urgencias. No, no, no. Hay Eso que no. pensarlo. Así es, claro, no, sí, es que no tiene nada de malo. Es lo que te decía al inicio, o sea, por ejemplo, ¿por qué un derma está mal que sea derma por no querer guardias? Pues no tiene Claro. nada de malo, o sea, uno tiene que ver, siempre tiene que estar viendo por su propia vida, si le gusta hacer lo que le hace. Hay gente a la que no le gusta hacer guardias y pues no pasa nada, ¿no? Tampoco no es de que estés diciendo, es que es un mal médico porque no le gusta guardias. Pues no, 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 no pasa nada. Pero sí, sí, que si te gusta dormir, interna y urgencias no son una opción, Qué bueno ahí para realmente. tenerlo en cuenta Sí, y claro. me quedo con eso, ¿no? No está mal el tomar una decisión en base a lo que quieres de tu vida, ¿no? Entonces, si bien dura nada más 4 años, hay que tenerlo en cuenta que los internistas tienen pacientes crónicos, tienen pacientes graves, tienen que estar disponibles para cualquier urgencia, situación, porque se les va a llamar, ¿no? Son Así es. necesarios. Vaya, yo lo he hecho, ¿no? Necesito un médico en la noche, vamos a buscar a alguien, y el internista, el urgenciólogo debe de estar al pendiente. Entonces hay que saber eso, ¿no? A diferencia de un oftalmo, pues no te van a hablar en la noche, ¿no? Digo, no, no es como que no pudiera esperar al otro día. Entonces Sí, sí hay que claro. tenerlo bien, bien en cuenta. Y todo esto que estamos hablando, Ario, me lleva a algo bien importante. Ya para ir cerrando todo esto, el ambiente y la personalidad afín. Hemos estado hablando mucho de que la residencia tiene mucho que ver con el ambiente de un hospital, el ambiente entre los residentes. Se sabe que en el servicio de medicina interna hay buen rollo, pero se sabe que son muy exigentes académicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo se da? ¿Cuál es la dinámica en un servicio de medicina interna respecto al ambiente y la personalidad de sus residentes? Pues, yo creo que el fundamental o el perfil que todo médico internista debe tener, o un médico que quiera hacer medicina interna, el pilar fundamental es que te debe gustar leer. O sea, si no te gusta leer, no puedes estar aquí en la especialidad porque tienes que leer mucho. Hay muchas cosas que leer. Uno lee y se da cuenta que no sabe nada, vuelve a leer y se da cuenta que no sabe nada. Y así pasa con todas las materias. Y el internista tiene que saber, no sé, 15 subs prácticamente. O sea, tal vez no sepas todo, pero tienes que saber casi todo. Y entonces un internista nunca debe terminar de leer. Ese es lo principal. Yo creo que el segundo punto del perfil médico internista, para que seas un buen residente de medicina interna, debes tener mucha preocupación por los pacientes. No me refiero a que les lleves flores y cosas así. O sea, me refiero, es que luego se puede interpretar. O sea, dice, no, Claro, pues es que el doctor va y me dice buenos días y, o la sí, doctora y me abraza y cosas así. Y pues no está mal, no digo que esté mal, pero tienes que tener la capacidad de estar al pendiente de tu paciente para tratar de solventar su problema. El resto, obviamente que está muy bien, pero lo ideal es tratar de mantener a tu paciente lo mejor cuidado posible, ¿no? Hablarnos de tratamiento, ver signos vitales y todo ese tipo de cosas. Eso yo creo que es lo segundo más importante que debe tener. Y lo tercero es que debes tener capacidad de resolución, porque a veces nos enfrentamos a situaciones totalmente inesperadas. No sé, tenemos un paciente que vamos a poner, por ejemplo, los otorrinos, que tienen sus pacientes que pues les hicieron un mucor, ¿no? Y ya los has visto en el piso, que tienen ahí las lesiones tanto en los senos paranasales, en la cavidad bucal, en la cavidad cerca de los ojos, todas esas cosas, toda en la cara, ya, punto. El punto es de que el paciente les hace un aceto, ¿no? Entonces, tú como médico internista tienes que saber
que una cosa es su padecimiento actual que tiene y otra cosa es lo que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y nosotros como internistas tenemos que tener la capacidad para no obstaculizar el tratamiento que ustedes como subs, como especialidades diferentes, están determinando, porque al final de cuentas, a ustedes lo que les ocupa es salvar el órgano en el que son especializados. Y nosotros lo que nos ocupa es tratar de salvar totalmente la vida del paciente y tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, Claro. eso es fundamental. Yo creo que esos son los 3 pilares básicos que debe tener todo perfil. Y ahora, las entregas depende mucho de dónde estés y depende mucho de tus R mayores. Porque, por ejemplo, en mi hospital no nos entregan tanto a residentes mayores, porque los médicos de base son médicos muy buenos. El médico que es encargado de nosotros como R1 es un médico reumatólogo internista que salió del Subirán, que hizo reuma en el Subirán. Entonces, pues hasta se pone la piel chinita uno cuando recuerda cuando era R1, porque de verdad, o sea, nunca lo hace personal, pero te pregunta todo, lo sabe todo, o al menos sabe muchísimas cosas. Entonces, tú puedes tener, créeme, yo me pasó como R1, puedes tener un ingreso sacado de todos lados, porque fue una guardia tranquila, el ingreso no está tan difícil, ya tienes todo, tienes guías, tienes todo. Y el doctor abre laboratorios, tiene las pruebas de función hepática alteradas. ¿Por qué? Y ya, empieza una serie de eventos desafortunados en donde te das cuenta que como R1 tienes que leer muchísimo. Nosotros como R2, créeme que es lo mismo. O sea, es lo mismo a los R3 también porque él sabe mucho. Y te digo, depende mucho del hospital. A veces no son los médicos de base, son los residentes, los R mayores. Y cuando los R mayores son los que están a cargo, pues la cosa a lo mejor cambia un poquito, porque nosotros como residentes, o al menos yo he visto mucho eso, tendemos a ver cosas teóricas y los de base tienden ya a ver cosas prácticas, cosas que les Ok. han pasado a ellos y que no quieren que nos pasen. Y luego, tal vez la pregunta del médico de base es muy objetiva y tiene mucha importancia para el paciente, pero el médico, tu RR mayor, así de mamón, te dice, ¿dónde o en qué citocromo actúa o cuál es la enzima? Y ya te queda así como que eso qué le va a ayudar al paciente, ¿no? Depende mucho de las entregas. Las entregas ya cuando uno no es R1 y se va acordando, te marca muchísimo porque te das cuenta de, me la mamé. O yo estaba bien y nada más fue por fregar, ¿no? Ese tipo de cosas, pero casi el ambiente siempre es tranquilo. Realmente yo no creo que los internistas sean tan gachos y nunca he visto, al menos aquí en el hospital, no puedo hablar por los otros hospitales, no lo sé, pero al menos en mi hospital nunca he visto que sea personal. Yo sinceramente, en las otras especialidades que están en el general, tal vez sí, porque he visto cosas, pero sí, o sea, pero ya nosotros como internista dudo mucho que sea personal. Al menos, por ejemplo, yo con mi R1, que a veces me tachan de que soy bien gacho y que les pregunto muchas cosas y que soy maligno y demás, nunca ha sido personal con ellos. Claro. Además, siempre es para que sean mejores que yo, porque pues todos los que fuimos R1 el año pasado tuvimos el problema del COVID, que tal vez Claro. no nos desarrollamos totalmente, pero la idea es que ellos o los R1 que están ahorita, pues no les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que interna no es tan personal, sinceramente. Sí, creo que concuerdo en esa parte, yo lo he visto y los internistas normalmente hay buen rollo, hay buenas entregas, digo, son tardados, les gusta echarse ahí su tiempo, su cafecito y todo, pero hay buen rollo, es la realidad. Yo lo noto más en la parte académica, si hay Sí. mucha presión respecto a eso, pero nada personal. Eso por lo menos yo lo puedo constatar con los compañeros que he tenido que están haciendo medicina interna, va más por ese lado, ¿no? Más que a lo mejor, como dices, otras especialidades quirúrgicas en donde sí es un poquito más el ego, te voy a chingar. Puedo hablar solamente de mi experiencia en trauma, si era algo similar. Oftalmo no, oftalmo es un amor, pero sí sucede esas cosas, ¿no? Qué bueno que medicina interna no, porque si de por sí es pesado el estar en una especialidad tan grande que abarca tanto, hacerlo más pesado entre nosotros mismos, pues está más cañón, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, Darío, podríamos definir medicina interna en una palabra y dos ventajas y dos desventajas de hacer medicina interna. Yo creo que una palabra para definir medicina interna es conocimiento.
donde se para un médico internista, se está parando a alguien que sea bueno, sea malo, sea lo que sea, es alguien que ha estudiado muchísimo, porque no hay otra forma de hacer la medicina interna más que leyendo, ¿no? Uno puede ir por el pasillo, no es para engrandecer el ego de los internistas, que de repente tenemos mucho ego, ¿eh? De repente Sí, sí hay, empezamos a sí hay. flotar. Sí, de repente empezamos a flotar ahí en la medicina interna. Parece que hay helio ahí, no sé. Pero, o sea, uno va y te preguntan como residente, tú eres de medicina interna, ¿verdad? ¿Me puedes echar la mano con un laboratorio? Cosas así. Y eso, al final de cuentas, pues refleja conocimiento. Entonces, Claro. yo creo que yo la definiría así: conocimiento con la medicina interna. Ventajas. Iría primero con las desventajas, porque ventajas yo le veo muchísimas. Desventajas: carga de trabajo. No vas a dejar de trabajar como médico internista, tanto como residente como ya ejerciendo tu especialidad. Es trabajo, trabajo, trabajo. Si te gusta, si lo ves como una ventaja, pues está muy bien. Pero pues hay que valorar que pues puede ser una desventaja para algunas personas, ¿no? Y yo creo que otra desventaja, tal vez, es lo que estuvimos hablando hace rato, tema económico, ¿no? Hay que moverse más que cualquier otra especialidad para poder tal vez tener los ingresos que quieras tener, que no está mal estar buscando tus propios ingresos, pero pues sí vas a tener que trabajarle un poquito más. Eso yo lo vería como tal vez una desventaja por ahí. Y ya la ventaja de un médico internista, yo me iría 100% de que tienes la posibilidad de ver todo el mundo de la medicina. Incluso vas a ver todas las patologías de los niños. O sea, es algo increíble poder saber, poder ver una radiografía. Tal vez no eres experto en trauma, pero le tienes una idea. Poder ver una proyección de senos paranasales. No eres experto, pero le tienes una idea. Ver un fondo de ojo. No sabes definir a todo a ciencia cierta, pero tienes una idea de lo que le está pasando a ese paciente, ¿no? Y valorar todos estos estudios que se le pueden hacer a un paciente, complementarlos con la clínica, es una de las cosas más hermosas que puede haber. Ustedes en oftalmo lo pueden ver mucho con las campimetrías y todo ese tipo de cosas. O sea, ustedes ven lo que está pasando. Y en la medicina interna siempre lo ves, ¿no? Porque el cirujano les va a decir, es que me duele el estómago, me duele aquí. El internista puede correlacionar el laboratorio, puede correlacionar todo, y es una cosa hermosísima, sinceramente. Y yo creo que esa es la principal ventaja que tienes en la medicina interna. ¿Te gusta la medicina? Tal vez ese sea tu camino, ¿no? Y pues ya, yo creo que esa sería mi opinión acerca de esta maravillosa especialidad, ¿no? Definitivamente, yo creo que la ciencia sucede en el piso de medicina interna, no hay duda. Si te gusta la medicina, si te gusta estudiar, ese es el camino, no hay de otra. Tengo que ser honesto, en algún momento pensé hacer medicina interna, pero con el tiempo te vas malignizando y diciendo, se me hace que no, pero muchísimo respeto para ustedes, muchísima admiración, como dices. Yo creo que no hay nadie que pueda hacer lo que ustedes hacen de la manera en que lo hacen, correlacionar todo, saberlo todo, es apasionante, ¿no? Algo así como Doctor House, que todos crecimos con eso, Sí, pues está increíble, ¿no? Darío, no me queda más que agradecerte, mi hermano. Creo que esto va a ayudar a muchísimos residentes, muchísimos médicos, y creo que más que ayudarlos, los va a motivar, porque eres una persona entregada, eres una persona apasionada, que ama su trabajo y que sobre todo una buena persona. Darío, muchas gracias, mi hermano. ¿Algo que quieras sí. agregar para los médicos que nos están viendo? Pues la medicina ahorita en México, tal vez estamos, no sé si poderla decir que estamos en crisis, pero estamos viviendo a veces momentos difíciles. Lo que sucede con los médicos pasantes, con los médicos internos, lo que sucede en las especialidades quirúrgicas. Yo creo, saliendo un poquito de toda la felicidad que hemos hablado, platíquenlo, doctores. Yo aprovecho esto, tú que tienes un margen muy grande de espectadores, y que eso me fascina, cómo tienes esa relación con tus seguidores. Aprovechen esto, pero comenten siempre cuando sucede algo malo. Es trágico lo que puede llegar a suceder con algunos médicos, y pues yo creo que tanto el doctor como su servidor podemos responder, tal vez no al instante, pero en algunos momentos podemos responder a algún mensaje en donde se sientan cansados, burnouts o algo por el estilo, quedarme con toda confianza. Y lo otro, les diría, felicidades por estar en la mejor carrera que puede existir. No hay nada mejor que ser médico. Tal vez pueda ser infravalorado, pero créanme, o sea,
estamos en la mejor carrera. No, no hay ninguna mejor carrera que esto. Y yo creo que sería todo, doctor. Carajo, Te qué agradezco palabras, Darío, mucho, sí, me te acabas de agradezco mucho motivar, el ¿eh? tiempo. Sí, 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 no, de eso se trata, ¿no? Te agradezco mucho la oportunidad aquí de poder ser partícipe dentro de todos los médicos que has tenido la oportunidad de ya entrevistar. Es un excelente trabajo el que estás haciendo. Tus videos me fascinan muchísimo y a los médicos que van a presentar a la NARM, échenle ganas, doctores, falta poquito. Falta muy poquito. Échenle muchas, muchas ganas. Y No, pues ya Darío, sería pues todo, doctor. un honor, mi hermano. Sí, Efectivamente, estamos en la mejor carrera, no importa lo que digan, no importa el trabajo, pero si cualquiera lo pudiera hacer, todo el mundo lo haría, ¿no? Nosotros claro. estamos aquí por amor, pero créanme que una vez que se está del otro lado, se disfruta muchísimo. Y para complementar lo que dijo el buen Darío, eh, para eso estamos aquí por ustedes, para ustedes y gracias a ustedes, ¿no? Todo lo poco, mucho que hemos construido, tanto Darío como yo, como García, como Lugo, nos debemos a ustedes, ¿no? Y estamos preocupados verdaderamente por lo que pueda suceder. A mí me sucedió, a muchos les ha sucedido estar exhaustos, estar muertos, estar pensando a lo mejor en un cuadro depresivo. Háblenlo. Para eso estamos nosotros, para eso está todo el apoyo que tienen. Créanme que no están solos, sobre todo no están solos. Y bueno, con eso concluimos, colegas. Muchas gracias nuevamente a Darío, a toda su audiencia. Vayan a seguirlo a sus redes sociales, Red Médica, síganlo en Patreon, se están preparando para el ENARM. Una de las mejores opciones es el doctor Darío con su curso, sus videos de YouTube increíbles y sigan echando muchas ganas que el ENARM está a la vuelta de la esquina. Yo me despido nuevamente, un abrazo, saludos a todos mis hermanos. Darío, nos estamos viendo. Sí.